Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Muy bien, son las 12:51. Estamos en comunicación telefónica con una persona que queríamos contactar hace rato. Nos la recomendaron mucho. Le vamos a hacer algunas preguntas que quizás quienes estén más metidos en el tema nos pueden llegar a calificar de torpes o de ignorantes. A nosotros no nos importa, pues nos parece que ser ignorante no es un defecto en sí mismo. Ignorar no tiene nada de malo. Lo malo es no querer aprender, no querer escuchar, no querer entender puntos de vista que uno por ahí desconoce o no tiene tan incorporados. Buenos días, doctora Diana Mafía, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muchas gracias por su tiempo. No, un placer además contactarme con la gente de Bahía Blanca, es una ciudad que quiero mucho. Usted sabe que cuando subimos a Twitter y usted retuiteó que íbamos a conversar hoy aquí en Vorterix Bahía, muchísima gente se mostró interesada. Además, algunos creían que usted iba a estar en Bahía Blanca. Y decían, no me digas que tenés en el piso a Diana Mafía, ¿dónde está? Que la queremos ir a ver. Varias veces, claro. Bueno, nos debe una visita pronto también, entonces. Bueno, tal vez, ¿quién dice? Bueno, Diana Mafía es doctora en filosofía, es especialista en temas de género. Y lo primero que nos gustaría preguntar, recién hablábamos con un ex concejal de un espacio progresista de Bahía Blanca, Raúl Ayude, y le preguntábamos por el tema, por este proyecto que estuvo tan en boga y que está tan en boga en estas horas de una y uno, esta idea de que los cargos electivos en Argentina, en las listas de cargos electivos, diputados, senadores, concejales, lo que fuera, haya 50% de hombres y 50% de mujeres. Es una idea que ha sido cuestionada desde algunos sectores también en estos días, y nos encantaría, Diana, que nos dé su opinión, su posición, por favor. Bueno, creo que hay muchos argumentos que son comunes a cuando se discutió la ley de cupo, es decir, la ley que proponía un mínimo de cargos electivos para un grupo que estaba subrepresentado. Estas medidas que se llaman de acción afirmativa o de discriminación positiva están en la Constitución. Son medidas que figuran cuando un grupo está muy desaventajado en determinado tipo de cosas, entonces se da una cuota a favor para favorecer la paridad. Ahora, la ley de cupo, que comenzó con las minorías afrodescendientes en Estados Unidos en la educación superior, que tuvieran la posibilidad de ingresar y de cursar carreras universitarias para fortalecer su autoridad, su punto de vista, la manera de proponer sus intereses de las maneras más eficaces posibles, etcétera, también fue tomada por el movimiento feminista como una medida de acción afirmativa a favor de las mujeres. Esto, la medida de cupo, no implica que va a entrar gente que no es capaz. Esta es la falacia más habitual. Entonces, en lugar de entrar por capacidad, van a entrar por el cupo. No, justamente, como hay un grupo altamente discriminado, la medida es para hacer visibles a aquellas personas capaces que pertenecen al grupo discriminado, asegurándoles un mínimo de participación. El mínimo del 30% es el mínimo que considera la teoría de las instituciones que puede hacer cambiar la institución. Es decir, la idea no es solo que haya oportunidades para las mujeres, sino que cambie la misoginia de la política, la misoginia de los partidos. En eso estamos muy atrás. Realmente los partidos siguen siendo misóginos, tratan de no cumplir la ley de cupo, y la ley se cumple en el piso porque no podrían habilitar las listas de otra manera, pero no se ha logrado equiparar la participación de varones y mujeres a través del cupo. Por eso esta medida es una medida que refuerza la paridad, y a mí me parece muy bien. Tenemos que pensar que aquellas leyes que afectan los cuerpos de las mujeres se han votado en los últimos 20 años. Es decir, en el momento en que las mujeres en una banca pusieron su experiencia, su punto de vista y sus intereses al servicio de los derechos humanos de las mujeres. No quiere decir que solo las mujeres puedan hacerlo, pero de hecho ocurrió cuando las mujeres estuvieron sentadas en la banca. Diana un poco sugirió la idea, pero igual le pregunto. A ver, no le voy a preguntar su edad, pero podemos revelar que tiene más de 30. Tengo 60, voy a cumplir 63 ahora en septiembre. Bueno, según su experiencia, su conocimiento en la materia, más allá de que falte mucho, da la impresión, yo tengo 39, soy un varón de edad intermedia, ¿no? Da la sensación de que, aun cuando falte mucho, se ha avanzado bastante en temas vinculados con la igualdad de género. ¿Usted comparte esta idea o cree que no ha sido tan así? Se avanzó, pero no lo suficiente como para que toda mujer sienta que tiene una oportunidad.
son mujeres excepcionales y en general un caso satura la muestra. Es decir, si hay una mujer en la Corte Suprema de Justicia, las mujeres han llegado a la Corte Suprema de Justicia. Y no hay más que ver el mapa de la justicia que elabora precisamente la Oficina de Mujer de la Corte para ver que todavía hay una dificultad muy grande de las mujeres de llegar a los más altos niveles de la justicia. Si una mujer fue presidenta de la Nación, las mujeres pueden llegar a la presidencia de la Nación. Y la verdad que esa mujer llegó excepcionalmente porque su marido la designó individualmente en una relación muy personal, ungiéndola no precisamente por el voto popular, etcétera, como candidata, sino de esa manera totalmente arbitraria. Sin esa arbitrariedad y sin ese varón que le delega el poder, no es que toda mujer pueda sentir que puede ser presidente. Entonces, la verdad es que muchas de estas visiones con respecto, por ejemplo, mujeres en ciencias, están dando premios a mujeres científicas muy destacadas. Cuando uno analiza la distribución en el CONICET, ve que en la jerarquía de investigador superior hay un 24% de mujeres y un 76% de varones. Y estamos hablando incluso de carreras muy feminizadas. Sin embargo, quienes llegan a los estratos superiores son varones. Nunca una mujer ha sido rectora de la Universidad de Buenos Aires. La primera rectora en la Universidad de Córdoba después de 400 años fue hace muy pocos años. Una rectora excelente, por cierto. Pero entonces, no es que porque tenemos una mujer, las mujeres pueden llegar a esos lugares. Así que sí, se avanzó mucho, entre otras cosas, por el propio activismo de las mujeres, pero no es suficiente. A ver, voy a transmitir, intentar transmitir una idea simple, quizá torpe, pero bueno, nos encantaría su mirada. Hoy por hoy podemos decir que hasta el ingreso a la primaria e incluso al secundario, los chicos y las chicas llegan más o menos en igualdad de condiciones. Después usted me corrige si le parece que no es así. E incluso a la universidad, la población que llega a la universidad, cuando ingresan a la universidad, da la sensación de que tanto varones como mujeres llegan en igualdad o bastante igualdad de condiciones. Primero, si comparte esa idea, y segundo, ¿en qué momento se empieza a si la llega a compartir, en qué momento se empieza a manifestar la desigualdad? La desigualdad se manifiesta fundamentalmente cuando hay que ingresar al mercado de trabajo. Es decir, cuando esa formación académica, incluso con grados muchas veces de excelencia por parte de las mujeres, tiene que insertarse en el ejercicio de la profesión. Y allí empieza a haber dificultades en el mercado de trabajo, incluyendo con esto las carreras académicas, la docencia, la investigación. Si uno analiza la cantidad de titulares en la universidad, o como digo, la cantidad de investigadores que están en las jerarquías superiores, o si uno analiza, en el caso de los investigadores e investigadoras científicos, cuál porción del presupuesto tienen como financiamiento de sus proyectos de investigación. Todas estas cosas son reveladoras. Para poder saber cómo estamos hay que usar estadísticas y analizarlas. Para eso las estadísticas tienen que estar desagregadas por sexo y edad. Todas, las de salud, las de educación, las de vivienda, las de trabajo, y ese es un déficit que tenemos. No tenemos todas las estadísticas desagregadas por sexo y edad como para poder analizar esto que vos estás sugiriendo, las etapas, la proporción de varones y mujeres, y dónde están las mesetas, el aplanamiento, y dónde comienza la menor representación de alguno de estos grupos. Aún cuando falte, voy a revelar un poco una charla doméstica que tuve anoche con mi mujer cuando hablábamos que iba a conversar con usted y demás, y temas de género. Este es un efecto no deseado de mis invitaciones. Sí. Okay. A ver, ¿qué pasó con tu mujer? Totalmente. Bueno, le decía, tengo 39 años, soy un varón de edad intermedia, si bien trato de... Un varón joven, hasta los 40 sos un varón joven. Bueno, mejor, gracias. Si bien uno intenta sacarse el machismo que trae ancestralmente, no es fácil, digamos. Personalmente creo tratar de sacarme ciertas cuestiones, ciertos estigmas en fin, ciertos atributos machistas que uno recibe porque es ancestral, porque esto no se puede cambiar de un día para el otro, porque es muy difícil, aún cuando creo que me puedo incluir entre los varones que tenemos voluntad de hacerlo. También incluye a las mujeres, porque tal cual, el muchísimo, machismo es una cuestión ideológica, política, no es hormonal. Los varones tienen ventajas dentro de un sistema patriarcal, pero también tienen desventajas. Ver las desventajas es un poquito más complicado y exige una deliberación, un trabajo colectivo de varones con otros varones para pensar el patriarcado y para pensar cómo ellos se van
van adquiriendo la masculinidad hegemónica de cada sociedad. Pero también nos pasa a las mujeres, ¿eh? Sí, totalmente. Respecto de la charla doméstica, y le cierro la idea, mi mujer y yo tenemos ingresos más o menos similares, o sea, aportamos económicamente lo mismo, trabajamos una cantidad de horas más o menos similares, en fin. Pero por algún motivo, y ella ayer me lo señaló con algunos ejemplos del último tiempo, ella es como que tiene más responsabilidad con cuestiones de la casa. Entonces, ¿cuál crees que es el motivo? Es que no, ayúdeme. ¿No hay tareas que se consideran propias de mujeres? Entiendo que sí, claro. Mira, cuando se declaró la ciudadanía en la Revolución Francesa y se hizo la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que se suponía universal, decía todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos. Una luchadora de la Revolución Francesa muy importante nota que ese derecho y esa ciudadanía era solo para los varones, aunque ellas habían luchado en la Revolución. Entonces redacta una declaración de derechos de las mujeres, una declaración de derechos de las mujeres y las ciudadanas, Olympe de Gouges se llamaba. Y entonces Robespierre la manda a guillotinar, y el argumento es que había olvidado las funciones propias de su sexo para mezclarse en los asuntos de la revolución, para mezclarse en los asuntos de la toma del poder. La lucha la podía hacer, pero la toma del poder era solo para los varones. Esto en 1789. Y eso que eran revolucionarios. Casos de femicidios en los últimos años, y muchos femicidios, es decir, asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas, tienen como argumento que las mujeres ya no hacían las tareas domésticas, no les planchaban la camisa, no les hacían la comida, y los jueces consideran que esas son ofensas muy graves y les bajan la pena. Y esto estamos hablando del 2016, es decir que tenemos 3 siglos y hay ciertas constantes que son que las mujeres se van a desempeñar en el ámbito privado y los varones en el ámbito público, que los varones van a tener la carga de ser el sostén económico del hogar. En las parejas actuales es muy difícil sostener solo los varones la carga de trabajo, pero cuando las mujeres asumen un trabajo, pasan de lo privado a lo público, y eso se considera un avance. En cambio, cuando un varón decide que va a dedicar la mitad de su tiempo a hacer tareas domésticas y cuidar a los niños, eso no se considera un avance, porque es una tarea degradada, feminizada, y por estar feminizada doblemente desvalorizada. Es en el ámbito de lo privado, no tiene salario. Este es un aspecto muy importante. El trabajo productivo tiene salario y el trabajo reproductivo no. Entonces, todo esto conforma una cultura, que es una cultura que da a varones y mujeres espacios diferentes en el desarrollo de las actividades sociales. A esto se llama sistema sexogénero, el que distribuye roles de acuerdo con la identidad de género de cada persona. Estás escuchando a Diana Mafías, doctora en filosofía, especialista en temas de género. Bueno, arrancamos hablando del proyecto de ley de Una y Uno, y hay una ley que también debería contribuir a estos temas, que tiene que ver con las licencias, ¿no? Las licencias de maternidad y de paternidad, que por un lado parecen escasos los días y además están muy desfasadas las cantidades. El hombre le da muy poquitos días, a la mujer 3 meses. Bueno, en esa ley también un poco está claramente implícita o explícita esta cultura machista, ¿verdad? Pero además las licencias por paternidad que deben ser ampliadas, los periodos de licencia optativos que podrían ser distribuidos en cada pareja según quien quiera tomar esa licencia prolongada, y depende de las condiciones de trabajo y de las condiciones económicas de cada miembro de la pareja. Si cada uno de estos derechos sociales no estuviera dividido en varones y mujeres, presumiendo que el cuidado es una actividad exclusiva de las mujeres, seguramente obtendríamos beneficios sociales mayores y podríamos distribuirlos en la pareja, esté conformada como esté conformada, porque entonces quiere decir que una pareja conformada por 2 varones solo tendría 2 días de licencia, mientras que una pareja conformada por 2 mujeres, esa doble maternidad tendría 3 meses de licencia entre quien gesta y quien también es madre aunque no gesta. O sea, tenemos realmente en la actualidad conflictos con este tipo de experiencias que parece estar arraigadas en los cuerpos, pero no están arraigadas en los cuerpos, están arraigadas en un sistema ideológico de género. Extraje una frase de su página web, dianamafia.com.ar, Mafia se escribe con doble F.
vinculada con el tema. Hace poco estuvo, le cuento, hace poco estuvo una concejal de Bahía Blanca que trabaja mucho con temas de género, que se llama Miriam Biantosca, y le hice una de esas preguntas así, de estas discusiones que muchas veces hay de café, de si violencia de género también es cuando el hombre es golpeado por una mujer. Habitualmente yo había escuchado, leído que no. Miriam nos dijo que ella consideraba que sí. Bueno, no quiero... Entiendo que su idea es opuesta. Mirada, tendrá ella sus argumentos. Yo creo que no, y voy a decir por qué. Cuando se habla de violencia de género, se habla de una violencia que ocurre en el contexto de relaciones desiguales de género. Por ejemplo, si un hombre le pega a una mujer porque no está haciendo las tareas que él supone que tiene que hacer por el hecho de ser mujer, ahí hay una relación desigual de género que es el contexto en el cual ocurre la violencia. Pero si una mujer le pega al marido porque está celosa, eso no es violencia de género, porque no es en el contexto de relaciones desiguales que afectan a los varones. Entonces, o sea, los celos son mutuos y muchas veces las mujeres terminan asesinadas por celopatía, ¿no? Entonces, si no hay un contexto de relaciones desiguales de género, no hablamos de violencia de género. ¿Solo las mujeres son alcanzadas por esas relaciones desiguales? No, podría haber otras diferencias de género vinculadas, por ejemplo, con orientación sexual o con expresión de género, con diversidad de género, que también construyeran relaciones desiguales, y cuando en ese contexto de relaciones desiguales se da la violencia, se habla de violencia de género. Cuando estuvo en Bahía Blanca hace un par de meses, o un par largos, 3 o 4, Darío Stanraiver, este filósofo tan conocido en los últimos tiempos por su programa de cable Decime la Verdad, es el rubio de pelo largo que aparece muchas veces en programas de tele, él la mencionó a usted como uno de los filósofos argentinos de referencia, nombró 3 o 4 y remarcó mucho su labor. Y Darío dijo en aquella oportunidad que él entendía que la filosofía, hablando sobre usted, que la filosofía de género era la filosofía del futuro. ¿Coincide con esta idea? Yo creo que hay en el presente muchas líneas filosóficas que pueden complementarse y que pueden coincidir. Es decir, hay corrientes filosóficas que tienen que ver con autores que impactan dentro de la sociedad. Por ejemplo, los autores postmodernos han tenido un impacto muy fuerte, desarticulando la autoridad de ciertos discursos políticos, científicos, históricos, etcétera. O puede haber corrientes filosóficas que tengan que ver con determinado tipo de problemas. Por ejemplo, la bioética es una corriente contemporánea muy influyente porque hay muchas cuestiones derivadas del avance, sobre todo de las tecnologías biomédicas, que hace que tengamos que reflexionar sobre su aplicación, y entonces cuestiones bioéticas son cuestiones también muy contemporáneas. La filosofía de género es una filosofía crítica, yo prefiero llamarla filosofía feminista. La filosofía feminista es una filosofía crítica que lo que va a hacer es investigar cuáles son los impactos diferenciales por género, si se construyen estereotipos dentro de estas teorías, o dentro de los problemas, o dentro de las políticas públicas, o dentro de lo que se esté analizando. Yo creo que es una corriente muy poderosa que comenzó en los años 70, me parece que como corriente crítica es la más radicalizada, porque va a un punto de las relaciones desiguales de la sociedad que es mucho más fuerte y que además se complementa con el racismo o con el clasismo, y es el hecho de que muchas de estas desigualdades tienen sus raíces en los cuerpos de las personas, que hay ciertos cuerpos que se han constituido como los representantes de lo humano, un cuerpo de persona adulta, varón, blanco, capaz, que hace que quienes son diversos, pero diversos de algo que no se menciona, pero es este sujeto hegemónico, los diferentes, los negros, los indígenas, los mestizos, las mujeres, los discapacitados, los que tienen géneros diversos. Estas personas, los niños, los ancianos, estas personas que se diferencian, pero se diferencian de alguien a quien no se nombra porque es el presupuesto cuando se habla de seres humanos, constituyen la mayor parte de la humanidad, pero son la mayor parte que tienen menos poder. Justamente el poder está concentrado en un pequeño conjunto de sujetos. Y si analizamos ciertas condiciones, por ejemplo, la propiedad de los medios de producción y de la tierra, el 2% solamente está en manos de mujeres, el 98% está en manos de varones. ¿Podemos decir entonces que las relaciones económicas no están atravesadas
si el 98% de los medios de producción están en manos de varones, el 98% de la tierra está en manos de varones? Si analizamos la educación y vemos que el 80% o el 78% de las personas analfabetas son mujeres, ¿podemos decir que la educación no tiene género? Si la negación o el brindar educación o el negarla afecta de manera absolutamente diferencial a una persona según sea varón o mujer. Si analizamos la desocupación, el trabajo informal, si analizamos la brecha de salarios, si analizamos la violencia, el 85% de los casos de violencia, las víctimas son mujeres, y del 15% que son varones, en su mayor parte son niños o ancianos víctimas de otros varones. Entonces, estamos construyendo, si no hablamos de las diferencias de género, una neutralidad donde no hay neutralidad. Y si tenemos ciertos mandatos constitucionales, como la igualdad, bueno, no vamos a poder aplicar políticas públicas de igualdad si no reconocemos dónde están las desigualdades. Y las desigualdades están arraigadas en algo que no es un mérito. Naciste con un cuerpo sexuado, te asignaron un género, te sentís o no acorde con ese género, de acuerdo con eso serás una persona trans o una persona cis, te sentirás diferenciado en tu género de aquello que te asignaron y serás trans, te sentirás conforme y serás cis, y de acuerdo con eso serás varón o mujer y te asignarán una serie de condiciones diferenciales de tipo social. Entonces es un destino que no tiene que ver con la cualidad moral, con el mérito, sino que tiene que ver con la desigual distribución de los bienes. En esto trabaja el feminismo. Diana, le hago una pregunta más, si me da el tiempo le hago dos. Usted fue diputada por la coalición cívica. Me gustaría, bueno, más allá de los temas de género, ahora un poco más amplio, ¿alguna reflexión sobre la Argentina de hoy a nivel político? Me refiero a los caminos que se están tomando, si le parecen correctos, si no, ¿qué es lo que observa? Es un poquito difícil hacer un análisis así en unos minutos improvisadamente, pero sí, efectivamente fui diputada, encabecé la lista del ARI como independiente, eso fue en un momento, ese fue en el año 2007, del 2007 al 2011, en ese momento todas las listas del ARI desde el 2003 estaban siempre encabezadas por mujeres. Esto ya no ocurre con la coalición cívica, pero en ese momento era una acción afirmativa muy fuerte. Yo había dirigido durante muchos años el Instituto Hannah Arendt que fundó Elisa Carrió, y si tengo que pensar en la política en este momento, diría que se opera con herramientas que no son las que me parecen más afortunadas. Yo tengo una profunda convicción democrática, pero me interesa la democracia participativa y deliberativa. Es decir, una democracia donde no se suplante la voluntad popular, aunque sea representativa, pero donde cada segmento de la sociedad tenga su representación en los lugares de representación y donde haya posibilidades de deliberación, es decir, donde haya posibilidades de discutir la medida de gobierno, hacer llegar las opiniones, etcétera. Creo que debe haber control y transparencia para que esto ocurra, para que la ciudadanía pueda participar, porque si no tenemos datos no podemos saber si estamos a favor o en contra de las medidas. No tenemos que delegar en líderes que no nos explican nada, sino que solamente tenemos que seguirlos y aplaudirlos. Esto me parece nefasto. Entonces, para poder tener una ciudadanía crítica, participativa, necesitamos transparencia y datos. Y necesitamos organismos de control que estén vigilando, no dañando la política, sino vigilando que se cumpla lo que entiendo que también el Ejecutivo debería querer, y es que las cosas salgan bien. Entonces, si desde un organismo de control se analiza que están habiendo problemas, estamos colaborando con una buena gestión política si hacemos control. Yo he sido defensora del pueblo, he estado en un organismo de control y realmente es un organismo que a la vez es de promoción de derechos. Siento que ahora hay temor a los organismos de control, se ponen en manos de gente afín al partido de gobierno y eso no debería ocurrir, y tenemos, por ejemplo, una Defensoría del Pueblo de la Nación acéfala desde hace 6 años. Eso es una cosa realmente que no se puede entender cómo no se ha... Y además se le ha quitado poder, por ejemplo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, su titular, Manuel Garrido, renunció porque se le recortaba cada vez más su poder de investigación. Entonces,
hay un temor a los organismos de control, y yo creo que por el contrario, los organismos de control son buenos para la democracia. Diana, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga un muy buen fin de semana. Hasta pronto. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.